Quedamos con el pastor Oliver Torres. Muchísimas gracias, hermano Gerson. Y bueno, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Hemos leído el día de hoy completa la epístola. Ya podemos decir como iglesia, ya leímos un libro juntos, ¿verdad? Y ya se dieron cuenta entonces que el hecho de que sea tan corto en tamaño no es escaso en contenido, es amplio en muchas cosas. Y vamos a leer únicamente el versículo 5. Para que entendamos un poco el propósito o lo que va impulsando el propósito de esta epístola, en la cual hoy veremos un panorama de la misma. Dice, pueden leerlo conmigo, por favor, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Querido Dios y Padre de toda gloria, en esta mañana te doy gracias por tu santa palabra. Gracias, oh Dios, por esos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Entre ellos el apóstol Pablo, tu siervo y apóstol tuyo, aquel que en un tiempo fue un enemigo acérrimo de nuestra fe. Tú lo salvaste, Señor, y lo usaste para la gloria de tu nombre. Cuán maravilloso eres tú, cuán maravilloso es tu evangelio, que puede tomar lo más vil, lo más menospreciado, lo más sucio y usarlo para tu gloria. Oh Señor, y yo personalmente también te agradezco por eso. Y en esta mañana, Señor, tú has determinado usarme para exponer tu palabra. En nombre tuyo estoy aquí y solamente quiero comunicar tu mensaje a tu pueblo. Por eso te ruego siempre por humildad, para que en mí, Padre, no vaya a creerme que son mis palabras las que tienen importancia, sino las tuyas. Para que en mí, Señor, no vaya a haber orgullo que vaya a servir de obstrucción para este mensaje. Para que en mí, Señor, no haya malicia, sino tu santidad al entregar este mensaje. Y dame amor, Padre, para entregarlo con amor a quienes escuchan. Tu iglesia, tus hijos, tus escogidos, tus amados, ese tesoro bendito por el cual pagaste en la cruz del Calvario. Oh Padre, gracias por el apóstol Pablo y gracias por Tito, un verdadero hijo en la común fe. Ese hombre abnegado en servirte a ti. Háblanos por tu palabra a través del estudio de esta epístola durante los domingos que tú nos tengas en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta epístola, si la leemos, nos daremos cuenta que es importante dar ánimo y una instrucción adecuada a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, y por qué no decirlo también a la iglesia en general. Tenemos la costumbre, y no voy a pedir que la cambiemos, solamente para que lo sepamos, de decir que Tito es un libro. De hecho, cuando nos preguntan cuántos libros tiene la Biblia, decimos 66. Decimos, abramos nuestras Biblias en el libro de Tito. Pero realmente es una epístola. Pero podemos decir libro, hermano. No hay problema con eso. Pero es una epístola. ¿Qué es una epístola? Para entenderlo, podemos decir que es una carta. ¿Alguna vez ustedes han escrito una carta? ¿Alguna vez ustedes han recibido? Muchísimas gracias, hermano. ¿Alguna vez ustedes han recibido una carta? Pues las cartas tienen varios propósitos.
Hay cartas incluso diplomáticas que son puras relaciones. Hay cartas que son de amor o de enamoramiento. Hay cartas que son informativas. Hay cartas que son instructivas. Hay cartas que tienen una mezcla de cosas. Yo conozco casos de personas, familiares, hijos, que tuvieron por cosas de la vida tener que moverse de una ciudad a otra a seguir sus estudios. Y entre ellos y sus padres había de tanto en tanto intercambio de cartas. Y uno es curioso porque las conservan por mucho tiempo. Porque son valiosas. Si usted algún día recibió una carta de alguien que usted ama, es muy probable que usted conserve ese documento. Bueno, esto es una carta, una epístola, no es cualquier carta. Porque en este caso el escritor o la persona que la escribió fue inspirado por el Espíritu Santo plenariamente, o sea, toda la epístola. Y también palabra por palabra, inspirado, soplado por el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tiene una carta? Una carta tiene un emisor, ¿verdad? Una carta tiene un receptor, un remitente o no sé. También tiene un propósito. Y hay una situación en particular que impulsa escribir esa carta. Por ejemplo, se dice, y bueno, realmente en las películas nos hacen notar eso porque era una realidad. Los soldados en las guerras, ellos andaban cartas. No sé si ustedes han notado que ellos escriben una carta por si mueren. Y cuando si alguno estaba agonizando, lo que se preocupaba, tomaba fuerzas, era para que alguien tomara su carta. Y si no ya podía, los compañeros intentaban buscar dónde estaba su carta. Incluso en vida, muchos que están en la guerra escriben cartas. Bueno, ahora la tecnología es diferente, ya hay llamada, videollamada, videoconferencia, etcétera, etcétera. Pero no ha dejado la carta de transitar en nuestra vida. Ahí están, hermanos, cartas y mensajes de uno a otro. Siempre hay una situación que impulsa esta carta. Entonces, en este estudio, vamos a aprender quién escribe la carta, que no es difícil porque la misma carta lo dice. Vamos a aprender quién recibe la carta, el título de la misma o el nombre de la misma nos dice quién la recibió, quién la leyó por primera vez. Vamos a pedirle a Dios que nos dé guianza para poder entender qué entendió Tito cuando la leyó. Eso es muy importante para entender cualquier epístola. Entonces vamos a ver, y para eso será necesario definir el propósito de esta carta y definir qué situación impulsó a que esta carta se escribiera. Bueno, vamos hoy él hemos leído algo que nos deja un poco de claridad de por dónde va encaminado el propósito. Hay dos autores muy respetados, por cierto, que quiero leer lo que ellos consideran es el propósito de esta carta. Dice uno de ellos, voy a leer primero a Gordon Fee. Esta carta es una prueba clara. Denme un segundito. Aquí lo tengo, hermanos. Dice Gordon Fee, perdón, estaba leyendo otra. El apóstol anima a Tito a ayudar a los creyentes a desarrollar un comportamiento cristiano ejemplar en vista de la necesidad de dar testimonio al mundo. Él cree que le está pidiendo a Tito que dé ánimo. Y otro prominente estudioso del Nuevo Testamento, Dan Carson, dice, esta carta,
por todo el contexto, esta carta es una prueba clara de que la iglesia cristiana no fue diseñada para funcionar solo en los confortables y respetables ambientes de la clase media. El evangelio es para las personas menos prometedoras, que de hecho dentro de la carta se ve que el lugar donde está Tito, la gente es difícil. La misma carta nos explica eso. Y bueno, al leerla una y otra vez, podemos ver que hay un propósito en esta carta. Y la Biblia pues nos revela este propósito. La lectura de la carta nos va a dar a entender esto. La carta nos deja en claro que en algún momento Pablo estuvo en esta ciudad, en esta isla, la isla de Creta. Si se figura en el mapa de Europa, está Europa, está el mar Mediterráneo y está el mar Egeo. El mar Egeo está ahí entre Grecia y Turquía, y realmente las aguas del mar Egeo con las del mar Mediterráneo se mezclan, pero hay como un pequeño grupo de islas que dividen el mar Mediterráneo del mar Egeo. Creta es la más grande de estas islas, pertenece a Grecia, así se llama hasta hoy, se llama Creta. Entonces es una isla que Pablo estuvo y establecieron iglesia. Seguramente no estuvo el tiempo necesario para dejar una iglesia robusta y por diferentes razones. Entonces, en su último viaje, Pablo deja por un tiempo ahí a Tito y le dice, quédate aquí, y le da instrucciones cuando lo deja. Esta carta es posterior a eso y le dice, por eso, cuando te dejé, por esta causa, cuando te dejé en Creta. Pero no ha pasado mucho tiempo que él lo dejó en Creta, no han pasado muchos años que él lo dejó en Creta. Y le dice para qué lo dejó, le recuerda para qué fue que lo dejó. Ya se lo había dicho seguramente verbalmente, para que corrigiese lo deficiente y para establecer ancianos en cada ciudad de toda la isla de Creta. Entonces, vamos a aprender, amados hermanos, un poco de todo este asunto, del propósito de esta carta. Antes de continuar, se me había escapado y quiero retomar, decirles algunos datos importantes, aunque esta serie no va a ser de datos académicos, esta serie no va a ser de mucha información académica que hay de estas epístolas, pero algunos creo que sí son importantes. En el Nuevo Testamento, esta no es la única carta. Hay 20 cartas de los 27 libros del Nuevo Testamento. 20 son cartas o epístolas. Dentro de esas 20 hay 13 de ellas, Romanos, la primera epístola y la segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a los tesalonicenses, las 2 cartas a Timoteo, Tito y Filemón. 13 fueron escritas por el apóstol Pablo. Y las otras por diferentes, Juan, Pedro, el escritor de Hebreos, Santiago y Judas. Pero son 20. 21 cartas. Porque tenemos los 4 evangelios, el libro de Hechos y Apocalipsis. Tenemos 6. El resto son epístolas todas. Entonces, de esas 13, hay solamente 4 de ellas, este es un subgrupo, que son remitidas a personas en especial. Las 2 a Timoteo, la de Tito y la de Filemón. Y hace 300 años, unos estudiosos hicieron algo notable en estas cartas, donde entra la carta de Tito. Y dijeron que las epístolas a Timoteo y a Tito bien se podían identificar como cartas pastorales, como para estudiarlas como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo, que fue un misionero, hizo labor pastoral,
Y Tito está haciendo labor pastoral. Y Timoteo, cuando le escriben, está haciendo labor pastoral. Y dan instrucciones pastorales. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de las cartas pastorales, se refiere a las dos de Timoteo y a la de Tito. Pero hace 2 o 3 años, 2018, 3 años, 4 casi, noviembre de 2018, un amigo misionero me dijo, bueno, podrían no llamarse cartas pastorales, podrían llamarse cartas misioneras, me dijo él. Y tiene razón. Porque Pablo era un misionero. Tito era un misionero. Y Timoteo era un misionero. Y cuando Pablo les escribe, ellos están haciendo una labor misionera, tanto a Tito en Creta como a Timoteo en Éfeso. Pero también están haciendo una labor pastoral porque no están desconectados la labor misionera con la labor pastoral. Los hombres en las misiones deben hacer, muchos, una labor pastoral. Así que bueno, esto para que entendamos, es de un misionero pastor a otro misionero pastor esta epístola. ¿Y en qué situación se escribe? Haciendo misiones, plantando iglesias, organizando las iglesias. Es decir, no es una situación muy diferente a la nuestra. Somos una iglesia prácticamente plantada, que nos estamos organizando y que es necesario haya una buena organización. Así que esta carta nos va a ayudar mucho para aprender en estos años algunas cosas que es posible que estén deficientes entre nosotros. Y otras pues que tenemos claridad, pero que hay que impulsarlas. Y eso es lo que trata esta epístola. Ahora, al leerla una y otra vez, que no sería un mal ejercicio que ustedes hagan, se logra identificar, salta a la luz, que con esta carta Pablo le da ánimo a Tito. Senda labor le había dejado. Y Tito sabía lo que tenía que hacer. Tito no era un nuevo en las misiones. Se dice que Tito fue con Pablo y Bernabé al concilio de Hechos 15. Tito está desde que se escribe Gálatas, o sea que tiene ya más de una década en el ministerio. Tito no es nuevo. Pero Pablo, ya lo vamos a ver, lo anima mucho en esta carta. Le dice, le da ánimo. Verdadero hijo en la fe. Nadie te menosprecie, le dice. Y vamos a ver todo lo que le dice, hoy lo vamos a ver. Pero además de darle ánimo, si la leemos una y otra vez, nos vamos a identificar que hay muchas instrucciones. Y uno de los pensamientos que se me vino a mi mente es, solo porque se llame Tito no es que era chiquito y es que era Tito, así, un dejado, no, ese es el nombre nada más. Tito era un hombre de Dios, con un carácter firme, que servía ahí hombro a hombro con el apóstol Pablo, un hombre de confianza del apóstol Pablo, de tal manera que lo dejó en su labor misionera encargado de fortalecer las iglesias en la isla de Creta. Pero Pablo le da ánimo, porque Tito ocupaba ánimo. Pablo le da instrucción, porque Tito necesitaba instrucción. Así igual cada uno de ustedes, hermano, yo sé que hay momentos en su vida que necesitan ánimo. No hay quien no lo necesite. Y no hay quien no necesite instrucción. Todos necesitamos instrucción
espiritual, teológica, incluso para la toma de decisiones de nuestra vida. Y eso es lo que vemos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, y vamos a identificar en esta mañana, no solo voy a enumerarlos, 9 momentos en la epístola donde le da ánimo. 9 momentos. Y en 3 de ellos nos vamos a detener. Y luego vamos a ver y vamos a identificar 13 momentos, solo los vamos a enumerar, donde le da instrucción. Y nos vamos a detener en 2 de ellos. Hermano, recibir una carta es algo que causa alegría. Lo diré como un testimonio y un pequeño paréntesis. Hace algunos años recibí una carta por correo electrónico, una carta genérica, hermanos. Decía, estimado Oliver, voy a parafrasear, nos gozamos mucho de poder saber que Dios llama a hombres al ministerio pastoral. Y entre otras cosas decían que estaban encantados que yo pudiera aprender con ellos. Y tenía una firma. Y la firmaba el pastor John MacArthur. Yo sabía que era una carta genérica. No una carta, aunque la hacían ver personal, pero esa la reciben muchos que han tenido la oportunidad de al menos recibir una clase ahí, me imagino. Y yo me acordé de eso porque ya me imagino a Tito. El día que alguien puso en su mano una carta, no de John MacArthur, con el respeto y la gran admiración que le tengo, sí, porque la realidad no fue de John MacArthur, sino de el apóstol Pablo en Tito. Entonces, y ahí empiezan, las voy a enumerar nada más, los 9 momentos en que yo identifico ánimo de Pablo a Tito. Uno es cuando él recibe la carta, la abre y lee quién le escribe. Pablo, hermanos, es un héroe de nuestra fe. Nuestro Salvador es Cristo, pero no podemos ocultar que hay hombres que Dios ha usado de manera espectacular, y Pablo es uno de ellos. Entonces Pablo recibe esa carta y él, cuando la abre, lee quién le está escribiendo. ¿Ustedes creen que eso le animó? Claro, hermanos. Claro que le animó. Y está ahí cuando en el versículo 1:1 Pablo, yo se estoy escribiendo. En segundo lugar, identifico en el versículo 4 palabras de ánimo cuando dice verdadero hijo en la común fe. ¿Ustedes creen que para Tito fue de ánimo leer lo que Pablo pensaba de él cuando le decía verdadero hijo en la común fe? Claro que sí. Luego, en el número 3, la número 3 que identifico, está en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, versículo 1. Parecen 2 palabras comunes, pero tienen mucho significado. Porque ese pero tú es un contraste entre lo que dijo antes y lo que va a decir ahora. Y lo que dijo antes empieza en el versículo 1:10, porque hay muchos contumaces, o sea, tercos en hacer lo malo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales tarará. Pero tú, o sea, pero tú ¿qué? No eres como ellos. De alguna manera Pablo le está diciendo, bueno, tú no eres de ellos, tú eres de otros. Y seguramente Tito era alguien con capacidad de establecer ancianos.
irreprensible. Para mí, ese pero tú es como, bueno, no se está refiriendo a mí y eso me da ánimo, pero tú habla lo que está conforme a la sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 7, identificamos un cuarto momento cuando le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El concepto de Pablo de a Timoteo es que era un ejemplo y hasta lo anima, y ojalá que, espero que lo hacía con humildad, ponte de ejemplo de buenas obras. ¿Cómo no se iba a animar Tito con esta epístola? Todo lo que Pablo le está escribiendo, un quinto momento que eso anima a cualquiera, es los dos espacios que Pablo toma para muy brevemente, pero muy concisamente, ese frasco pequeño de mucho valor, donde expone el evangelio del capítulo 2 del 11 al 14 y capítulo 3 del 3 al 7. Es una exposición y lo vamos a ver a lo largo, cuando lleguemos ahí, de esta epístola. En el 2:15 también hay otro momento donde lo anima. Le dice, ese es el número 6. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ánimo. Nadie te menosprecie. En séptimo lugar, podríamos decir que cuando Pablo en el 3:12, vean qué bonito que Pablo le diga, ven donde yo estoy. Está lejos, lo tiene trabajando, pero si ustedes se fijan, en el 3:12 le dice, cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis. Pablo quiere estar con él. No idolatro a nadie, pero no me vayan a malinterpretar. No lo puedo negar. Es un honor reunirse con algunos siervos de Dios. Es un honor poder tomar y pasar tiempo con siervos de Dios. Dios me ha dado ese honor con algunos que yo realmente he aprendido mucho. Y yo me imagino en Tito lo emocionado, decir, ven a verme, ven a donde yo estoy. Era nada más y nada menos que un siervo como Pablo. Un octavo momento donde también identifico ánimo. ¿Cómo no se va a animar a alguien cuando le mencionan a sus amigos en el ministerio que están dispuestos a venir y hacerle relevo y ayudarle? Eso es lo que le está diciendo en el versículo 12. Cuando envíe a Artemas o a Tico, a uno de los dos voy a enviar, apresúrate en venir. O sea, va a quedar él y tú te vienes. Qué bonito y qué ánimo debe de tener para el ministerio aquel que le está costando poder corregir lo deficiente de una iglesia, que ha de ser un gran reto y se ha de ganar muchos enemigos. Saber que hay amigos que están dispuestos a ir a ponerse al mismo lugar, sea Artemas o Tíquico. Eso claro que le traía ánimo. Y un noveno momento es en el versículo 15, cuando le dice, todos los que están conmigo te saludan. Te mandamos saludos todos. Cuando alguien le mande saludos a otro de parte suya, délos, hermano. Porque es bonito saber que alguien le está mandando saludos a otro. Entonces, esos 9 momentos les dije que solo me iba a detener en 3. Ya hablé en uno de ellos, que es recibir una carta. Recibir una carta de Pablo. Recibir una carta de un consiervo. Claro que es de mucho ánimo. Y ese cuando le dice, pero tú. Quiero que leamos, ahora sí despacio, del versículo 10 en adelante. Capítulo 1. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, un cretense, dijo: cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, qué bonito que Pablo reconoce lo genuino de Tito. Por eso al inicio le dice verdadero hijo en la fe, porque no es como estos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Él le dice, pero tú. Eso es un ánimo, hermanos. Y esto nos debería de impulsar a poder tener una vida y un testimonio que los que nos conocen vean que nosotros somos verdaderos hijos en la fe, en la común fe en Jesucristo. No porque deseamos que nos tiren flores y que nos lo reconozcan, pero no estará mal, no es malo, hermanos, poder animarnos los unos a los otros. Nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de no servir de desánimo para nuestro hermano. Por lo menos deliberadamente, porque a veces uno sabe una mala mirada, un día malo, pues uno... Pero no hacerlo de premeditado, no desear que el otro le vaya mal, que el otro tropiece. Eso es enfermedad en el corazón y no se puede tolerar en la iglesia. Nosotros somos una familia de la fe que debemos de animarnos y poder reconocer las virtudes de Cristo en aquellos que son notorias entre nosotros. Y Pablo las está reconociendo en Tito. Y claro que eso da ánimo. No para adular, pero yo le puedo decir con intención de animar al hermano Danilo le puedo decir algo. Ahora, si yo le digo algo con intención de humillarlo, de mofarme de él, de burlarme, de hacer lo que tropiece, de hacer lo que desista, estoy cometiendo un grave pecado. Gravísimo. Lo que Pablo había encargado a Tito no era tarea fácil. Era ir a corregir una iglesia. Era tarea difícil. Este hombre ocupaba ánimo. Y el trabajo de cada uno de ustedes, y lo verán a medida que se vayan involucrando en el servicio de la iglesia, no es fácil. Nada es fácil. Ocupamos ánimo. Nosotros como iglesia sirvamos para dar ánimo en la fe entre nosotros. A veces habrá que exhortar duramente, pero a veces tenemos que animar. Cuidado con menospreciar el servicio de otro hermano. Cuidado con burlarse de otro hermano. Cuidado con no animar cuando hay la posibilidad de hacerlo con otro hermano. Pablo está animando a Tito cuando le dice, pero tú, que no eres como ellos, le está diciendo, pero tú que eres un verdadero hijo en la fe, pero tú, ese pero tú de Pablo es precioso, porque yo creo que Tito lo recibió con alegría. Y un tercer momento en el que me quiero recibir, que ya los enumeré, es el evangelio. Vean, y no vamos a entrar muy profundo hoy porque vamos a ir luego texto por texto. Esto no va a ser una serie académica, sino de reflexiones y de entender lo que dice aquí. Pero vean el 2:11 del 2:11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo, hermano, soy uno de los que yo espero que ustedes también, que siempre me anima leer, escuchar, incluso hablar del evangelio. Y aquí Pablo lo hace 2 veces. Si usted se salta al capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahí sigue hasta el versículo 7. ¿Cómo no se va a animar un misionero, un hombre que labora en el ministerio del Señor, cuando alguien le recuerda el glorioso evangelio y que realmente ha sido rescatado de la misma impiedad, de la misma mano del mismo Satanás? ¿Cómo no? Nosotros que antes éramos así, pero Dios nos salvó. Eso anima, hermanos. Y claro que anima. Y entonces durante esta serie, espero que en cada mensaje podamos también ir recibiendo ánimo. Pero no solo hay ánimo en esta epístola. Y al mismo tiempo no solo lo vamos a recibir, espero que sea un estímulo para la iglesia esta epístola de darnos ánimo. Si usted sabe que entre nosotros hay alguien que ocupa ánimo, déselo. No se vaya a prestar para desanimarlo más, para hundirlo, sino para dar ánimo. Pero también hay mucha instrucción. Muy rápidamente voy a enumerar algunas instrucciones que aquí se identifican y solo me voy a detener en 2 de ellas. 1.5. Corregir lo deficiente. Qué trabajo el que Dios. Y generalmente lo deficiente, hermanos, hay que tocar cosas delicadas. Pero un siervo del Señor debe hacerlo. Tenemos que corregir lo deficiente. Y en eso uno se encuentra con todo. Uno se encuentra con hermanos en la iglesia que uno quiere corregir lo deficiente. No se les puede decir nada, hermanos, porque es como activarles el modo, el peor modo. No se les puede tocar ni con el pétalo de nada. Pero también uno se encuentra con personas que uno les corrige. A unos les cuesta más que otros, pero pueden digerir esa corrección con humildad. Y también nos encontramos cosas mixtas, que el inicio puede ser no tan bien, pero luego lo asimilan en el espíritu. Entre nosotros eso no va a cesar, hermanos. Yo tengo un compromiso con Dios y espero que ustedes lo tengan también, porque esa es responsabilidad de la iglesia. A veces debemos de corregirnos, viéndonos a los ojos, en amor, y decir lo que está deficiente. ¿Qué instrucción? Bueno, establecer ancianos o pastores o obispos. En el Nuevo Testamento estas 3 palabras se refieren a una misma persona que ejerce 3 funciones. Sabiduría de un anciano, la supervisión de un obispo y el cuidado de un pastor. Son pastores. Vean que habla de ancianos en plural.
Porque eso es sano para una iglesia, tener más de un anciano o más de un pastor, si Dios levanta entre ellos. Uno es el 1.5. 1.11 le da una instrucción de eso. Es necesario taparles la boca. Tápele la boca a un lobo. No es nada fácil. Van a haber heridas en su mano y en su brazo, pero hay que taparles la boca. Y eso le dice a todos esto, es necesario taparles la boca. 2.1. Habla la sana doctrina. Hay un calibrador para los predicadores. Cuando ustedes den clase, enseñen. Hay algo que calibra nuestra predicación y tenemos que ir siempre. No está en Tito, está en Timoteo. Pero tú predica la palabra. Cuando esté preparando el mensaje, yo me digo, pero tú predica la palabra. Y cuando a veces estoy aquí, ustedes no me lo escuchan, pero adentro hay algo que me está diciendo, predica la palabra. Porque a veces nos desviamos, entonces Él nos trae, este versículo nos calibra, nos trae otra vez a la senda. Y Él le dice la sana doctrina, no otra. ¿Y dónde está la sana doctrina, hermano? Aquí está la sana doctrina, hermano. No hay otra fuente de la sana doctrina. Aquí es donde está la sana doctrina, en su bendita palabra. 5 momentos. Le dice lo que debe de hablarle a los ancianos, a las ancianas y a los jóvenes. Capítulo 2 del 2 al 8. Incluso le dice qué le deben de decir las ancianas a las mujeres jóvenes. Esas son instrucciones que está dando para comunicarlas a la iglesia. Un sexto momento de instrucción. 2.9. Exhorta a los esclavos, a los siervos, a los trabajadores, a la clase obrera, pues. No importa el rango que tengan dentro de una organización, somos clase obrera. Y les dice que los exhorte. Exhorta, 7, un séptimo momento, exhorta y reprende con el evangelio y con toda autoridad. Se lo dice prácticamente en el 2.15. Esto, porque acaba de hablarle el evangelio, le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Con el precioso evangelio. Un octavo momento. Le dice cómo actuar, cómo debe actuar la iglesia y qué debe decirle ante los gobernantes. Sean rojos y negros, sean azules o blancos, sean rojos o blancos. Aquí dice, recuérdeles que se sujeten a sus gobernantes y autoridades. Se llame Stalin, se llame en lo que no ofende a nuestra fe, debemos someter. Ahora, en lo que ofende nuestra fe, vamos a decir las cosas de frente en el momento indicado, no para causar popularidad ni polémica, sino por cuando tengamos la oportunidad de decirlo. Pero ahí está en Tito, lo vieron, ¿verdad? 9º momento. Le dice que insista en el evangelio con firmeza en el 3.8, porque le acaba de volver a hablar del evangelio y le dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es por eso, hermanos, que esperamos que semana a semana no se cansen, porque en este púlpito vamos a insistir con firmeza en el evangelio de Cristo, en la bendita cruz, en el llamado al arrepentimiento y a la fe. 10. Creo que solo las vamos a enumerar hoy, hermano. En el 3.9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Le dice qué cosas debe de evitar. No porque no tenga algo que decir, no porque no tenga una opinión, no porque
No porque no pueda decir algo sensato, pero le dice, evítalo. El cliente tiene que saber en qué alegato se debe de meter y en qué alegato no, hermanos. Y aquí él le da una instrucción. 11º momento, o 11º momento que encontramos, 3:10. Le dice qué hacer con el que causa división en torno a la iglesia. Mire que le dice en el 3:5, corrige lo deficiente. Pero también le dice qué debe de hacer con el que causa división. ¿Qué diferencia hay con un miembro saludable y con un miembro divisivo? El miembro saludable va a ir a corregir. Va a ayudar para corregir. O sea, un error que identifique que realmente sea un error o una falta, con la prudencia y con la guianza del Espíritu Santo va a intentar corregirlo. El que divide va a intentar señalarlo, pero no a la persona, sino se va a ir a otros, a otros, a otros. Y no va a ir de frente. Va a ir sigilosamente levantando posiblemente hasta una falsa murmuración, sin contextualizar los hechos. Y va a intentar tener poder y un grupo que lo apoye. A Pablo le dice a Tito qué es lo que debe de hacer con esas personas. 12º momento. Le dice cuándo debe de irse a donde él está. Ahí en el 3:12. Eso es una instrucción. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis. Y otra instrucción que le da es en el versículo 13, la 13ª. Le dice, a Zenas, intérprete de la ley de Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Eso es coherente cuando le dijo que el obispo o el anciano debe de ser hospedador. Hermanos, vamos a ir estudiando todo esto a lo largo de no sé cuántos domingos por ahora. No estoy tan claro. Es la segunda epístola que estudiamos. La primera la estudiamos en el año 2018, que fue la primera epístola de Pedro. Muy pocos de ustedes que estuvieron en ese tiempo en la iglesia. Tal vez identifico 2 o 3 personas. Sí. Ahora vamos con Tito. Aquella vez fueron 20 mensajes, hoy no sé cuántos. No es lo más importante cuántos mensajes son. Lo más importante es que esta epístola sea de edificación. Ahora, ¿ocupa ánimo Tito? Sí. Esta epístola que se escribió inicialmente para Tito fue inspirada por Dios y para que quedara aquí en el canon de las Sagradas Escrituras, porque es necesaria para todas las iglesias. El hecho que la llamen epístolas pastorales no solo son para que el pastor las estudie. Hay algo que la iglesia debe de aprender de estas epístolas y lo vamos a aprender. Y en esta epístola, como en la de Timoteo, hay algo fundamental para iglesias que quieren ser saludables, sanas y que están jóvenes, que están creciendo y organizándose. Así que Tito es una epístola que nosotros vamos a leer y les pido que me apoyen en oración para que cada domingo Dios nos hable por medio de su palabra, en la meditación y exposición de esta epístola. Hoy vemos que sí es importante dar ánimo e instrucciones. Y si usted ocupa ánimo e instrucción y no hemos llegado donde usted, pues háganoslo saber. Porque hermanos, Dios ve todo lo que hay en su corazón. Yo no. Yo puedo ver su rostro, interpretar nada más, pero no puedo tener certeza de las cosas. Y yo no quiero, y espero que todo sea el sentimiento de todos, no queremos ser tropiezo para nadie. Queremos animarles. Y muchos en la fe ocupan ánimo e instrucción. Creo que Tito nos va a ayudar a eso. Vamos a orar aquí.
pues más ha sido una pequeña panorama de la epístola de Tito. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta mañana, por tu palabra, que hoy, Señor, nos estamos informando de lo que trata esta epístola para poder entrar de lleno a estudiarla, escarbar y sacar de ahí tu glorioso evangelio, tu mensaje para tu iglesia. Ayúdanos a hacer una iglesia que, así como Pedro da a Tito ánimo e instrucción, podamos entre nosotros animarnos, instruirnos en amor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.